Hola, les doy la bienvenida a este video tutorial donde vamos a tratar un tema muy importante del área de ortografía. Sabemos que este tema también viene dentro de algunas guías de estudio, como es la guía de estudio para el examen de ingreso a la UNAM. Es por ello que el día de hoy vamos a hablar acerca de las grafías y uso de letras semejantes. En este caso vamos a hablar acerca de la letra B y la letra V, las diferencias y las reglas de ortografía para poder distinguir cuándo utilizar una letra y cuándo utilizar la otra. La ortografía es una disciplina que está estrechamente ligada con la lengua. Y esto nos va a ayudar a escribir, que es una de las habilidades cotidianas que se utiliza sobre todo en la escuela, en el área educativa. Vamos a empezar primero hablando acerca de las reglas ortográficas para poder utilizar la letra B. La primera regla es que antes se va a escribir con B cuando tenemos una consonante, antes de una consonante. Algunos ejemplos de estas es la palabra roble, la palabra hablar, brasa. En estos ejemplos, las consonantes que estamos trabajando o las consonantes que aparecen aquí es la letra L, la letra R y otro ejemplo es abnegar. En este caso es la letra N. La siguiente regla es: se escribe con B al final de sílaba. Es decir, cuando nosotros separamos una palabra por medio de sílabas, una de las reglas es que cuando se encuentra el sonido de la letra B al final de una sílaba, se va a utilizar la letra B. Por ejemplo, la palabra obsoleto. Esta es una sílaba y es por ello que se va a utilizar la letra B porque está al final de esta sílaba. Otro ejemplo es absurdo. Aquí nuevamente encontramos ab al final de una sílaba. Otra de las reglas es cuando la encontramos al final de una palabra. Los ejemplos aquí es Jacob, Nabat y Kerub. ¿Okay? Aquí la encontramos al final de cada una de estas palabras. Otra de las reglas es en aquellas palabras derivadas cuyas primitivas se escriben con la letra B. Todas aquellas derivadas se van a escribir con la B. Ejemplo de esto es, por ejemplo, aquí la primitiva sería cabeza y su derivada sería cabezal. Otro de los ejemplos es bello, la cual se escribe con B. Esta sería la palabra primitiva y la derivada sería belleza. ¿Okay? La siguiente regla es aquellas palabras que terminan en bilidad, bundo y bunda. Aquí en esta regla vamos a tener dos excepciones, que es la palabra civilidad y la palabra movilidad. Los ejemplos de estas palabras, en este caso tendríamos amabilidad, tendríamos vagabundo
y la palabra meditabundo. En estos ejemplos, como podemos ver, la terminación bilidad, la terminación bundo y la terminación bunda. La siguiente regla es en la terminación del copretérito de ir. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de esta terminación del pretérito, del copretérito de ir, los ejemplos es la palabra iba y la palabra íbamos. Continuando con las reglas, se escriben con B todas las formas de los verbos terminados en haber, heber y vir, teniendo sus excepciones, que es precaver, hervir, servir y vivir. Algunos ejemplos que tenemos aquí es, por ejemplo, saber, sabes, beber, bebes y escribir, escribes. Okay. En este caso tenemos las terminaciones, que es haber, las terminaciones ever, la terminación vir. Y entonces las formas de estos verbos serían las siguientes, con las cuales también se van a escribir con B. Las siguientes reglas son palabras que empiezan con biblio o con las sílabas bu, bur y bus. Algunos ejemplos es biblioteca, uso, burdel y buscador. Aquí tenemos, empieza con biblio, empieza con bu, empieza con bur y empieza con bus. Esos son algunos ejemplos. Ahora, se escribe con B después de la sílaba al, ar y ur. Por ejemplo, la palabra albino, la palabra árbol y la palabra urbano. ¿Ok? Aquí tenemos la sílaba al, la sílaba ar y la sílaba ur. La siguiente es, se escribe con B después de la sílaba K, C, CO, Q, excepto caverna, cavar, cavilar, cavidad y caviar. Algunos ejemplos son la palabra caballo, la palabra cebra, la palabra cobertura y la palabra cubeta. Tenemos aquí la sílaba K, la sílaba C, la sílaba CO y la sílaba Q. Y finalmente se escribe con B después de la sílaba sa, si, so, su, excepto sabia y soviético. Estas son las únicas palabras que tienen excepción. Y aquí tenemos los ejemplos de sabueso,
Siberia, ¿no? Que en este caso sería con mayúscula. Soborno. Y subida. Ok, aquí tenemos la sílaba sa, la sílaba si, so y su. Esas serían las reglas en cuanto al uso de la letra B. Ahora vamos a ver las reglas ortográficas para el uso de la letra V. Ok, se escriben con V todos aquellos adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva e ivo. Por ejemplo, octavo, brava, abusivo, suave, leve, longevo, viva y activo. En cada una de estas palabras encontramos la terminación abo, aba, ivo, ave, eve, evo, iva e ivo. Ok, la siguiente regla es: se escriben con V palabras compuestas que inician con el prefijo vice y todas las palabras derivadas de villa. Por ejemplo, vicepresidente, y villancico, Villahermosa, entre otras. Entonces aquí tenemos el prefijo vice y en este caso las derivadas de la palabra villa, que es villancico y Villahermosa. Nuestra siguiente regla nos dice que se escriben con V después de la letra B, D y N. Por ejemplo, obvio, adverso y envidia. Como podemos ver, aquí tenemos la B, la D y la N, y después de esas letras tenemos nuestra V. La siguiente regla nos dice que aquellas derivadas de otras cuya primitiva se escribe con B. Entonces, en este caso, tenemos la primitiva que es vida, su derivada sería vital. O tenemos la primitiva venir, su derivada sería viniste. Todas estas se escriben con B, con V. La siguiente regla es cuando una palabra empieza con la sílaba ad. Por ejemplo, adverbio, adversario. Todas estas empiezan con la sílaba ad y se va a utilizar la V después de la sílaba ad.
Finalmente tenemos que se escribe con V en los tiempos presentes del indicativo, subjuntivo e imperativo del verbo ir. Ejemplos es vayamos, el verbo vayamos, vamos, ve y vayan. Todos estos son tiempos del indicativo, subjuntivo e imperativo del verbo ir. Y todos se escriben con V. Siguiente regla. En los pretéritos de indicativo y subjuntivo de los verbos estar, andar y tener. Por ejemplo, anduve, estuve, tuve, detuvimos, etc. Todos estos se escriben con la letra V. Después de la sílaba OL se escribe con V. Algunos ejemplos de este tenemos la palabra disolvente y olvidado. Aquí podemos ver la sílaba OL y de manera inmediata con la letra V. Y después de la sílaba CLAM también se va a utilizar la letra V, excepto mezclable y reciclable. Son las únicas excepciones que hay. Algunos ejemplos es autoclave, clavar, esclavo. Aquí tenemos nuestras sílabas clam seguidas de una letra V. Y bueno, eso sería todo con respecto a las reglas de ortografía de la letra B y V. Esperemos que les sirva mucho esta explicación y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. El siguiente video va a ser de las reglas ortográficas de la letra C, S y Z. No se lo pueden perder porque recuerden que todas estas reglas son de suma importancia tanto para los que van a presentar exámenes en las cuales una de las áreas es ortografía y también para en la escuela, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, de preparatoria, de universidad, les va a ayudar muchísimo para cuando les toque hacer trabajos por escrito, porque es muy importante la ortografía ya en estos niveles educativos. Les agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente video.